Listo, muy buenas tardes. Como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar el tópico que está relacionado con la literatura. Entonces, el nombre del tópico es Literatura, Transformación y Evolución. Vamos a trabajar literatura del siglo XVIII y la ilustración y literatura del siglo XIX. Entonces, recordemos que hemos venido haciendo un viaje a través de toda la historia de la literatura española. Acá está la meta correspondiente, que es reconocer las características y el contexto más importante de esa literatura. Hay una imagen, que acá hay una balanza como buscando el equilibrio entre el cerebro y las emociones. ¿Listo? Y vamos a empezar entonces. Lo primero que voy a compartir es un video, entonces estar muy atentos, ojalá puedan, después de verlo y observarlo, puedan comentarme algo. Entonces el volumen ya tiene el máximo. Si en alguna cosa, pues igual yo ya lo publiqué en la plataforma para que de pronto ustedes ya le puedan poner más volumen en la casa. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII, que fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. El siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta, en la que un rey tenía todo el poder, y se pasa al sistema republicano, en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico o humanista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico moral y, así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar género, prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso y la intención barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género jugador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, Diderot y artículos de Bourdieu. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII, contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues generalista, una enseñanza que se expresa a través de su reflejo final. Destacan en este género los españoles Iriarte, Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Se le llama siglo. Listo, hijos. ¿Quién quiere de pronto comentar alguna palabra o frase o algún elemento importante que se pueda rescatar del video? No todos al tiempo, queridos míos. Nada, alguna frase, algo así que, importante, dime. que el neoclasicismo surgió en Francia. Muy bien, surgió en Francia y después se desplegó por todo el continente europeo. ¿Quién iba a hablar? Perdón que te interrumpí, Valentina.
Ruiz, creo que era. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces voy a seguir. Aquí a grandes rasgos, acá como lo vamos a ver en la pantalla, de pronto el esquema está bastante amplio, pero palabras claves que tengamos en cuenta. Si ustedes recuerdan, vimos, lo último que vimos fue Renacimiento y Barroco. Renacimiento que se centra en la persona, que trata de rescatar como esa sensibilidad y dignidad del hombre. El Barroco, que hace juego con el arte, que a través del arte, de lo recargado, de la ornamentación exagerada, trata de expresar todo y de combinar la literatura con el color, con la pintura y con todas las artes. Asimismo, digamos que en lo clasicismo, ya con otra visión muy diferente, busca es que todo se base en la razón. Quiere decir que los escritos de esta época van a ser de tinte más rígido, menos sentimental, van a apuntar más hacia la crítica, el análisis de lo que está sucediendo en esta época. Por eso es que se llama el siglo de las luces o la ilustración, precisamente por eso, porque el conocimiento es la materia prima de todo lo que gira en torno a la sociedad y a la literatura como tal. Eh, Se hablan también, ustedes se dieron cuenta que se crea algo que se llama la enciclopedia, que es como la Wikipedia de esa época. Entonces, ahí habían artículos, obviamente no con la cantidad de conocimiento que encontramos ahora en las diferentes redes, pero habían varios artículos de grandes filósofos y pensadores de la época que uno consultaban los autores para poder retomar sus ideas y difundirlas. Asimismo, pues obviamente yo diría que hay una tríada importante que es literatura, filosofía y arte. La filosofía porque ya empieza a cuestionarse, obviamente se llama neoclasicismo porque retoma los clásicos. Ustedes saben que los clásicos en la literatura y en casi todas las civilizaciones es Grecia y Roma, porque ellos fueron los que dieron las bases para el avance de la civilización. Entonces retoman a Aristóteles, todo su pensamiento, retoman a los autores que elaboraban fábulas en esa época, porque para ellos lo más importante es que cualquier relato, cualquier escrito o poema que se haga en esta época deje una enseñanza o un mensaje para las personas que están disfrutando, deleitándose con esa literatura. ¿Listo? Entonces continuemos, que acá está más amplia la información. Entonces digamos que acá están los datos más importantes. Cuando preguntemos por las características del neoclasicismo, pues ya les decía que retoma a los autores clásicos. Asimismo, rechaza todo lo excesivo. Entonces ya no más barroco, ya no más arte gótico, ya se alejan de la Edad Media, de la caballería y el amor así tan idealizado, ellos se apartan totalmente de eso. Piensan en modelos universales, es decir, que todos podemos como ser uno solo y que tenemos las mismas características. Se rigen mucho por las reglas. Resulta que en esta época, a pesar de que ellos son muy liberales, habían unas reglas estrictas para escribir. Entonces los poemas solo podían, generalmente las poesías no podían superar los 4 versos, los rengloncitos, tenía que tener un determinado número de sílabas, casi siempre eran que los versos no superaran las 14 sílabas, que son los versos alejandrinos, se llaman así. Siempre debían enseñar, por eso acá dice fin moralizante y didáctico, que eso se relaciona mucho con lo que veíamos en la Edad Media, que también el cantar de clerecía perseguía eso, si lo recuerdo. Aparece esta obra importante, se llama La Poética, que era la que impulsó el lema del neoclasicismo, que es enseñar deleitando. ¿Listo? Dato importante que no se nos puede pasar, que se crea la Real Academia de la Lengua Española. Usted sabe que ya la directriz es para el buen uso y el cuidado de nuestra lengua castellana. Y también, digamos que el neoclasicismo es muy estricto al decir que se preocupan porque el hombre sea culto, porque se tengan las buenas costumbres, porque se haga buen manejo de la palabra. Dentro de los temas, pues yo creo que está todo, pues todo lo que tenga que ver con inteligencia y todo lo intelectual va a ser tema del neoclasicismo. Hablan del honor, de las pasiones, de la elegancia, lo que yo les decía, la elegancia formal, no solo en la apariencia física, sino en los mismos textos. Entonces son muy cuidadosos en el lenguaje que utilizan. Se parece mucho, si ustedes recuerdan también cuando vimos el barroco, vimos un movimiento que se llama culteranismo. Y ellos se cuidaban mucho en el uso de palabras más elaboradas. Entonces yo creo que en eso ellos retoman ese aspecto importante. Generan la crítica, hablan de problemas sociales, de la falta de educación, de la pobreza. Dentro de los géneros, pues aparece la narrativa, pero es una narrativa racionalista. ¿Qué quiere decir eso, hijos? Que va más enfocada a crear como las virtudes de un hombre íntegro.
El género que más se difunde pues es la prosa y dentro de la prosa el ensayo. O sea, desde esta época es que el ensayo empieza a tomar furor y era exponer de manera teórica las ideas y defenderlas para perseguir un fin. Aparece, pues como ya había aparecido, recuerdan que yo ya les había dicho que ya había aparecido la imprenta de Gutenberg, pues acá ya la prensa escrita es un género importante que permite la difusión de las ideas. Aparece esta palabrita que ojalá la tengan en cuenta, literatura epistolar. Epistolar quiere decir que se trabaja a través de cartas, pero no cartas de hola querido amigo, ¿cómo estás? No, sino eran cartas para hacer críticas, para hacer comentarios, para realzar las costumbres del momento. Aparece la lírica, la poesía sigue, pero digamos que ya no es llena de excesos y como de ese tinte cursi romántico, sino más bien como más recatada, más cuidadosa en las palabras que expresa. El teatro pues se sigue manejando los tres momentos, que es el lugar, el tiempo y la acción, y la fábula que vuelve a retomar ese valor porque deja una enseñanza. ¿Preguntas hasta acá? Supongo que no, no sé, listo. En cuanto al romanticismo, es el polo opuesto. O sea, digamos que esto es un ring de boxeo, decía yo hace ratico. En una esquina está el neoclasicismo, que es más sobrio, más serio, más rígido y que se deja llevar por la tradición, digámoslo así, por las reglas. Mientras que en el otro lado está el romanticismo, allá el corazón enamorado, apasionado. Eh, digamos que ellos son más liberales, más emocionales, son más expresivos, eh, rescatan todavía el cristianismo, el trono y la patria, es decir, que ellos retoman, mientras que los neoclásicos retoman cosas de la edad antigua, de Grecia y Roma, estos retoman más como elementos de la Edad Media. Obviamente proyectan los sentimientos y el mundo interior. Son muy subjetivos. Ser subjetivo es que yo expreso mis opiniones y me dejo llevar por ellas sin importar la realidad. Yo puedo decirles a ustedes, en este momento frente a mí tengo un acuario. Soy subjetiva, no estoy expresando la realidad, cuando en realidad enfrente de mí tengo una pantalla que está con una presentación en PowerPoint. Los románticos son muy sensibles y reflejan sobre todo rebeldía, melancolía. Yo diría que en cierta parte son como emos, porque no solo expresan cosas de amor en sus escritos, sino también como de tristeza, hablan de la muerte, de ese pesimismo, de todo lo que le ha pasado a la humanidad. Hablan de lo que yo les decía de los caballeros y princesas de la Edad Media, porque pues creen en ese amor donde el caballero rescata a la doncella. Hablan del nacionalismo. Ese es un punto en común que tienen las dos épocas, que las dos sí persiguen y exaltan el nacionalismo, el sentido de la patria. Hablan de exotismo, quiere decir que hablan de ambientes como lejanos, de ambientes fuera de lo común. Resaltan la naturaleza, dudan y como que generan esa incertidumbre de qué será lo que pasará mañana. Dentro de los géneros, pues mientras en el otro lado es el ensayo, acá pues obviamente el género que es wow, el máximo exponente es la poesía. Y es una poesía adornada con palabras así muy empalagosas, muy llenas de sentimientos. El teatro lo trabajan, pero más como para hablar o representar cosas de conflictos amorosos. La novela histórica, lo que les decía, siguen con temas medievales y aparece un dato importante, un nuevo género que no había aparecido hasta entonces en la historia de la literatura española, que es el costumbrismo, que es para rescatar todas esas tradiciones populares y típicas del pueblo, para que no se pierda esa identidad. Listo. ¿Cómo vamos hasta este momento? Bueno, callan, supongo que va muy bien. Bien, profe. Listo, ley. Entonces van a encontrar dos asignaciones que ya las puse porque ya le había explicado al primer bloque. Van a encontrar dos asignaciones en la plataforma. Una que se llama actividad 2. En esa asignación, perdón, van a encontrar una guía que ya se las voy a compartir para podérselas explicar. Y van a encontrar además otra asignación que se llama apuntes actividad número 2. Esta de apuntes es para que ustedes escriban los datos más importantes, no se trata de copiar todo, sino los datos y las indicaciones más relevantes del tema que trabajamos y pues obviamente la frase de la semana también la deben incluir ahí, que es importante la tengan en cuenta. Esta asignación sí va a tener tiempo límite.
¿Por qué? Porque son puntos extra, entonces es una ganga de la profe de español ahí los puntos extra, entonces esta sí les dejo, digamos, 5 días, pero esa sí se bloquea, porque son puntos, o sea, eso no altera nada, solo pues que los tengan les puede servir para mejorar notas. Y la actividad 2, pues esa no va a tener tiempo límite, porque no la voy a bloquear, pero pues de ahora en adelante, hablando con el consejo académico, pues sí voy a rebajar algunos puntos por no entregarla puntualmente, a menos de que sea una eventualidad o un conflicto familiar o algo así, sino porque hablamos porque hay algunos estudiantes que no entregan las cosas a tiempo porque sí, no tienen una justificación de peso, ¿listo? Pero igual esa no la voy a bloquear, esa la siguen entregando normal. Voy a mostrarles acá, la guía es esta. Esta es la guía, la hice, se las puse en Word. Entonces, fácil, en el primer punto son preguntas rápidas, son preguntas puntuales de lo que les expliqué. Usted da clic ahí sobre eso y ya es un cuadro de... Ay, no sé, ahí es un cuadro de texto, entonces ahí van contestando. Obviamente usted sabe que tiene que bajar el documento allá en su equipo, pues para poderlo guardar. En el segundo punto, lo que le va a aparecer son unas características del romanticismo y del neoclasicismo. Lo único que tiene que hacer es ubicarlas en el cuadro correspondiente. Por favor, no coloque letras, no coloque A, B, no. Usted sabe que trabajando en Word pues la puede copiar y la pega en el cuadrito correspondiente. ¿Listo? Para que no vayan a haber dificultades. En el tercer punto, lo que tiene que hacer, ahí sí va a tener que consultar, va a consultar los autores más importantes del neoclasicismo y del romanticismo. ¿Listo? Entonces ahí se los puse para que por favor los tengan en cuenta. Voy a cambiar acá. Ay, no me dejó. Allá. Entonces eso sí los consultan. No se trata de que me llene el cuadro de información de corte y pegue, no. Ahí dice, escriba un dato importante de cada autor. Un dato, yo les decía anteriormente, es un dato más enfocado hacia lo literario. Entonces, si quiero busque datos literarios de tal señor. O sea, de pronto poner sobre qué escribía, qué le gustaba escribir, de qué tipo de textos hacía. Un dato así importante a nivel literario. No de la vida como tal, de la biografía, no, porque pues digamos que en este momento no es algo relevante que nos interese a todos. Es más importante saber por qué es importante en la literatura, entonces un dato importante literario. En el género, lo que ustedes escriben es a qué género se escribió poesía, ensayo, novela, costumbrismo, qué género se dedicó a escribir. Usted sabe que cada autor tiene como más afinidad por un género. Y en las obras, pues una o dos obras importantes de cada uno. O sea, ahí aparecen los autores tanto del neoclasicismo como del romanticismo. Y en el cuarto, que yo diría que es el punto más importante y fundamental, van a encontrar dos tipos de texto. El arte poética es del neoclasicismo y esta Canción de la Muerte es del romanticismo. La idea es que lo lea, si es necesario lo relea, porque obviamente pues hay uno que no maneja un lenguaje, utiliza un lenguaje un poquito más complejo que el otro. Acá, ¿qué diferencia encontraste entre los dos poemas? Obviamente, pues usted ya está en décimo, argumenta muy bien su respuesta. No me vaya a escribir que uno es del neoclasicismo y el otro del romanticismo, punto. No, obviamente, pues usted va a poner de pronto que en el neoclasicismo el tema a tratar es las ideas de la patria, digamos, y en el otro se exalta la emoción por la belleza de una mujer, digamos, estoy suponiendo algo, y usted redacta y argumenta muy bien su respuesta. En la segunda dice qué características de cada movimiento encontraste en cada poema. Yo les acabo de presentar en las diapositivas características de cada época literaria. Entonces lo que usted hace es mirar, por ejemplo, en el primer poema se nota, yo les decía que el neoclasicismo se centra en la razón, que habla de la libertad, del pensamiento. Entonces si usted ve que eso se refleja y pone ahí. En el del neoclasicismo se resalta tal y tal cosa. En el del romanticismo tal y tal cosa. Y ahí va escribiendo como corresponde. ¿Listo? Y en la última, y todo argumentado, ¿no? Lo importante es que argumente su respuesta. ¿Con cuál de los dos poemas tiene afinidad? ¿Cuál de los dos poemas usted se identifica más y por qué? ¿Listo? Y después volvemos acá. Y entonces, obviamente, pues la frase de esta semana es: la disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. ¿Por qué puse esa frase? Y la puse para todos los cursos porque estamos en una etapa ya decisiva
en la que si usted no trabaja disciplinada y comprometidamente, pues obviamente no se van a poder alcanzar las metas correspondientes. Entonces es una invitación para que hagan muy bien las cosas, para que se esfuercen ya en esta recta final y que todos podamos alcanzar con éxito lo que nos proponemos.